Uno. Buenos días, estamos acá con el primer programa de conversaciones del 4V con un tema muy importante que son las elecciones europeas que se han celebrado ahora este último domingo. Para esta semana vamos a tener acá dos invitados muy interesantes. Con ustedes acá podemos ver nuestros amigos de presencia Italia y Francia. Vamos a presentarles. Primero tenemos aquí nuestra amiga Gabriela. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, muy buenas tardes. Súper. Y tenemos con ustedes acá nuestro amigo Domenico Musella. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Hola, buenas. Muy bien, ¿cómo están? Un gusto estar en este primer programa. Un gusto conversar otra vez tan gustosamente. Bueno, vamos ahora a pasar un poco acá la vinheta de abertura del programa y ya empezaremos. ¿Les chinca? Muy bien. Perfecto. Muy bien, amigos. Entonces quería preguntarles, ¿qué les pareció esas elecciones de domingo? Me parece que a lo que me he escuchado han crecido mucho los verdes y los fachos. Qué curiosa polarización, ¿no? Primero le preguntaría a la Gabriela, ¿cómo fue con Francia? Parece que en Francia particularmente ha crecido mucho la gente de Le Pen. ¿Cómo tú ves esa elección de domingo? ¿Qué nos puede contar? Es exactamente. Una particularidad es que tuvieron elecciones europeas acá en Francia, es que son unas elecciones en que no va mucha gente a votar y estas elecciones fueron las más votadas de 25 años. Más de la mitad de la población se dirigió a las urnas para poder votar, porque el argumento de que la abstención siempre ha servido al Frente Nacional, que en este momento ha cambiado de nombre y se llama Asociación Nacional, que siempre se servía mucho de la abstención. En esta oportunidad no fue de esta manera, ya que con el 50% de las personas que fueron a votar, el Frente Nacional, el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, ganó las elecciones europeas, un 23% del cuerpo electoral que se desplazó, dejando atrás al partido de Emmanuel Macron, la marcha que había hecho una coalición con otros partidos de liberales de centro, quedó en segunda posición. Sin embargo, la sorpresa del partido ecologista, que en ningún sondeo, en ninguna encuesta había marcado tendencia, es decir, se encontraba siempre entre los 8, 6%, nunca sobrepasaba el 10%. Esta elección se planteó como la tercera fuerza política más importante de Francia a nivel europeo, obteniendo más de un 13%. Muy bien. ¿Y tú, Nico, cómo ves? ¿Cómo ha sido la cosa desde Italia? Parece que ahí también hubo algunas novedades, como eso que nos contaba entre el 5 Estrellas y la Liga del Norte, que se intercambiaron de votos, ¿no? ¿Cómo tú ves la cosa? Así es, yo creo que igual es distinto hablar de las elecciones en un país específico y hablar de las elecciones a nivel europeo, porque igual las tendencias fueron distintas a mi manera de ver, y además creo que esta también es una señal justamente de una
fragmentación y de una desestructuración bastante grande, ¿no? Pero es muy significativo eso. Hablando de Italia, lo que tú decías es correcto. O sea, el primer partido en estas elecciones europeas fue la Liga, la antigua Liga del Norte, o sea, un partido de extrema derecha que está en este momento en el gobierno, con el Movimiento 5 Estrellas, que es un partido, digamos, populista, a mi manera de ver, populista de derecha, y justamente por respeto a las elecciones nacionales del año pasado, los porcentajes se invirtieron. Es decir, la Liga Norte, que en las elecciones parlamentarias obtuvo el 17%, esta vez obtuvo el 35 casi por ciento, 34 digamos, 34,5 por ahí, y en las elecciones pasadas fue al revés, o sea, 5 Estrellas resultó el primer partido en las elecciones nacionales con el 34% y Liga del Norte obtuvo el 17%. Así que esto igual es significativo. Yo lo interpreto como justamente un avance aún más fuerte de la ultraderecha en Italia, y eso tiene que ver mucho con lo que hizo el Movimiento 5 Estrellas en el gobierno. O sea, le cedió totalmente el poder de decidir, aún siendo el primer partido. Y entonces, en Italia arrasó a la extrema derecha, pero en realidad a nivel europeo no hubo este arrase o este triunfo que se expectaban, ¿no? Que todos los pronósticos decían que iba a pasar. O sea, los grupos de extrema derecha, también apoyados por Steve Bannon, el ex estratega comunicacional de Trump, y bueno, que tiene toda una estrategia suya con redes sociales, con noticias falsas, fake news. Su proyecto era llegar al 30% del Parlamento Europeo, y eso evidentemente no resultó. Le fue bastante mal a nivel europeo. O sea, creció el grupo de la extrema derecha en el Parlamento Europeo, pero no tanto, digamos. Prácticamente creció gracias a los diputados europeos que ganó la Liga del Norte, básicamente. Muy bien, muy bien. Vamos a volver acá para nuestra conversación. A ver, entonces vimos un poco lo de Francia y lo de Italia, ¿no? Pero ¿qué les pareció a los demás países en la Europa como un todo, ¿no? ¿Qué les pareció esa polarización, por ejemplo? ¿Es un poco fruto de qué, no? ¿Qué es que origina eso, al entender de ustedes? Ahora no sé Bueno, yo podría dar una opinión respecto a lo que ha pasado acá en Francia y lo que se puede ver de Europa. Es que esta tendencia que estaba marcada en años anteriores, que es izquierda contra derecha, se ha ido un poco desmoronando. Se han posicionado otros duelos que son los, por ejemplo, mundialistas, los nacionalistas. Es cierto que los partidos conservadores y los partidos tradicionales que hay acá en Europa siguen teniendo el poder, pero yo encuentro que hay una emergencia de los partidos un poco outsiders, que en este caso serían los ecologistas y los nacionalistas euroscépticos, porque si bien la derecha no ganó, no obtuvo todos los votos que ellos querían, se está plantando en países. Uno de los pocos países que no lleva representantes de la extrema derecha es Portugal. Sin embargo, en Francia, en España, por primera vez, entra el grupo de extrema derecha, que es Vox. En otros países no son tan flagrantes, en Italia y en Francia. Pero se comienza a hacer una nueva división, que ya no es izquierda o derecha, sino más bien va por otro lado. Pueden ser ecologistas contra liberales económicos, pueden ser mundialistas contra nacionalistas,
pero ya esta antigua división está quedando un poco obsoleta. Por supuesto que todavía son la mayoría, pero esto está evolucionando y por lo menos puedo hablar del francés, son los jóvenes los que llevaron al grupo ecologista a tener un estado tan positivo. Es decir, este cambio también era trabajo por más jóvenes también que fueron a votar en esta ocasión. Recordemos que estas elecciones europeas, el 51% de la población fue a votar, que es casi un récord en estos escrutinios. Y a ti, Nico, ¿qué te parece? A ver. Sí, coincido con el análisis de Gabriela. Efectivamente, yo creo que justamente más que izquierda y derecha, lo que, digamos, las dos doctrinas o los dos grupos que están compitiendo en este momento en Europa son, digamos, un grupo del pasado y un grupo del futuro, por así decirlo. Porque, por ejemplo, obviamente esta tendencia de los jóvenes a votar por los ecologistas es algo que va en una dirección muy, digamos, positiva, muy a futuro. Y al revés, el hecho de votar por fuerza de extrema derecha, por fuerza conservadora, eso también representa como un miedo de una parte de la población europea al futuro, justamente, ¿no? Entonces buscan algo que reconforte de alguna forma, que valorice más las identidades. Igual hay que decir que el discurso de la fuerza de extrema derecha cambió en los últimos años. Y voy a hacer una comparación con las últimas europeas que fueron en 2014. Tanto el partido de Le Pen, Rassemblement Nacional, digamos, que ahora es, cuanto la Liga, sí, en 2014 eran fuertemente anti, querían que los dos respectivos países de la Unión Europea, esta vez ya como que moderaron un poco más su discurso, ¿no? Dijeron, vamos a renegociar los tratados, igual queremos cambiar desde adentro la Unión Europea. Entonces, igual yo creo que eso tiene que ver con un oportunismo político que estas cosas saben manejar muy, muy bien. Ahora, otra tendencia, si me queda un poquito de tiempo, es que igual yo creo que elecciones nos dicen también que la gente está mucho más preocupada de sus temas internos, ¿no? Entonces, de alguna forma, el voto en las europeas reflejó los problemas y la tendencia política que cada país tiene a su interior, ¿no? Entonces, no es una casualidad que, por ejemplo, en los países en donde ya la extrema derecha tenía señales de fuerza, eso se reflejó en la elección europea y lo mismo pasó, por ejemplo, en países donde no había arrasado la extrema derecha y tampoco arrasó en la elección europea. Así que creo que hay que tener en cuenta este. Bien. Y sí. Bueno, no sé si puedo agregar. Sí, por favor. Sí, estas elecciones europeas, por lo menos en Francia, se vivieron como un referéndum contra el presidente Emmanuel Macron. Es decir, que toda España estuvo basada más que en el contenido de Europa. Fue un voto también que hizo el presidente en contra de la política del presidente actual. Entonces, la campaña se propuso o el caos o Macron. Y en este duelo que se hizo de Macron contra el caos, que era Marine Le Pen, lamentablemente salió perder aquí el presidente francés. Entonces, también hay que ponerlo todo en perspectiva, ya que esta elección no solo hablaba de Europa para franceses, también hablaba
de un poco de rechazo a las políticas que está llevando a cabo Emmanuel Macron. Y es la única instancia que tuvieron para poder mostrar su contenido. Recordemos, o sea, les recuerdo que ya llevamos 6 meses de protestas, chalecos amarillos. Entonces, todo este evento también lo volcó de una manera u otra para mostrar su contra el presidente Macron a estas elecciones, haciendo ganar a Marine Le Pen, porque esto se planteó como un dúo entre el presidente y la derecha. Bien. Y con respecto al futuro, en ese escenario un poco entre el caos y la democracia, según dicen ellos, ¿no? Entre los fachos y los verdes, según dicen otros, ¿qué les parece que va a suceder ahora, en un futuro más inmediato, y en los próximos, son 5 años, ¿no? Cada mandato europeo, ¿no? ¿Qué futuribles ustedes arriesgarían, ¿no? Vamos a hablar de futuro. ¿Quién se anima? No sé. Para mí... Por favor. Dale, Gaby. Para mí, el futuro que yo veo es un crecimiento de la parte ecológica. Por primera vez en las discusiones del Parlamento Europeo, por primera vez en las campañas, todos, desde derecha a izquierda, sacaron fue uno de los principales, cuando en general el tema principal es el dinero, el trabajo, la inmigración. En cambio, ahora uno de los temas centrales es la energía, y entonces podría predecir un poco que este es el tema del futuro. No estoy diciendo que las elecciones las vayan a ganar los ecologistas, sino que es un tema que a todos, de derecha a izquierda, van a tener que abordar, van a tener que poner como un tema central, porque de acá a 5 años, con todo lo que ha hecho con los acuerdos de París, con la COP, con todo lo que se viene en materia medioambiental, creo que este va a ser uno de los temas centrales y un tema que va a tener que abordarlo todos los partidos políticos. Para mí esto es uno de los grandes cambios que podríamos ver en estas elecciones parlamentarias europeas, pero también en las elecciones que se van a desarrollar a lo largo de estos 5 años. ¿Y tú, Nico, qué te parece? ¿Qué futuribles? Sí. Estoy de acuerdo que seguramente el tema ecológico, debido también al efecto Greta, ¿no? Algunos le dicen, o sea, a la movilización que lanzó Greta Thunberg, ¿no? Esta artista sueca de 16 años que lanzó todo un movimiento que llevó a millones de personas en la calle, ¿no? Seguramente va a ser un tema fundamental, y también las fuerzas más tradicionales van a dar respuestas justamente a estos temas, ¿no? Yo creo que, mira, a nivel de equilibrios políticos en los poderes de Europa, creo que no va a cambiar mucho. O sea, a nivel del Parlamento Europeo, digamos, más o menos, los populares, los socialistas con los liberales y quizá en parte con los verdes, yo creo que van a formar, por ejemplo, o sea, el Parlamento más o menos va en una dirección que es una dirección bastante neoliberal y bastante preocupada justamente del nivel financiero y no tanto de los derechos de los pueblos y de la gente. Eso creo que va a ser una tendencia por parte de las instituciones europeas. Un poquito quizá va a cambiar a nivel de la Comisión Europea, que es el organismo que en realidad tiene, administra los recursos, digamos, y tiene la mayor parte de la torta, por así decirlo, del poder en la Unión Europea, porque ahí los miembros son decididos por los estados nacionales, por los 28 países de la Unión. Entonces ahí, teniendo varios gobiernos de extrema derecha, igual vamos a tener comisarios europeos que
van a molestar, digamos, de alguna forma las políticas neoliberales. Quizá ahí puede haber alguna tendencia. Lo que sí espero, digamos, a futuro, es que todos los que están en este 49% que no fue a votar, que se abstuvo, y estoy hablando, creo, en mayoría de gente que igual está activa en la sociedad civil, que está en los movimientos sociales, que pero no se siente representada por ninguna de las fuerzas políticas, espero que de ahí pueda surgir, digamos, algún movimiento, alguna fuerza que pueda llevar estas cintas también a nivel político, a nivel del Parlamento Europeo. Ahí vamos a ver en los 5 años que siguen si la izquierda, por así decirlo, logra organizarse, ¿no? Porque tuvo un fracaso bastante importante en estas elecciones y vamos a ver qué pasa, si se logra organizar. Yo soy bastante optimista en realidad, pero el futuro nos dirá. Bien, súper bien. Bien, Sí, estamos... Sigue, también sigue. me gustaría agregar que hay, si en estos 5 años no se logra armonizar un poco el tema social en Europa, podríamos prever a lo mejor manifestaciones, porque lo que está pasando ahora es que se están agudizando las fracturas sociales en toda Europa. Esta Europa que fue creada para combatir la guerra, para que las naciones no volvieran a tener una tercera guerra mundial, lo que vemos ahora es que está dominado por la finanza y las fracturas sociales se están acrecentando en los países fundadores de esta Unión Europea, como es Francia, Italia. Lo vimos en Inglaterra, que ha decidido claramente salir de la Unión Europea. Entonces, si no hay una armonización social, un equilibrio de los salarios, de los beneficios sociales para toda Europa, es posible de que genere conflicto bien a nivel de todos estos países. Y también hay que decir que esto de haber incluido países sin haber hecho una armonización, como decía, ni social, ni política, ni de ningún, o sea, fue una agregación de países que ahora más que crear un sentido fraternal, han puesto en competencia desleal a los países de la propia Unión Europea. Efectivamente. Efectivamente é uma coisa assim um pouco complicada. Pero a ver, nós estamos chegando acá ao final do programa. Antes de concluir, les gostaria perguntar que síntesis, porque já falamos um pouco de futuro, pero que conclusões finais tendrían acerca de las elecciones europeas. Como podemos cerrar el programa con ese tema? ¿Quién se anima? Nico, ¿puede ser? ¿Se cayeron? ¿Oh? Bueno, parece que ha caído la conexión. Vamos a encerrar el programa. En todo caso, ya estaba previsto el término ahora del programa. Agradezco mucho la participación de ustedes. Seguramente la próxima vamos a estar con una conexión un poco mejor. Ese es el primer programa de una leva de participación ahí con gente de distintos países. Empezamos con corresponsales de presencia y seguimos en contacto las próximas semanas. ¿Está bien? Muchas gracias por habernos acompañado. Con ustedes nuestro saludo, mucha paz, fuerza y alegría.